6:37 en el territorio continental ecuatoriano. La bienvenida a nuestros primeros invitados, el doctor Daniel Pontón, académico, catedrático, experto en temas de seguridad, y también está invitado el periodista Arturo Torres, del portal digital Código Vidrio y del portal Primicias. La información que vamos a presentar y que queremos consultarle se relaciona con un informe policial que cuestiona a la excomisionada, vean, curiosamente, excomisionada para la pacificación de las cárceles, la doctora Claudia Garzón, quien ayer, por un informe de inteligencia penitenciaria, se detalla la presunta relación que tiene con cabecillas de bandas delictivas. Ella ha ingresado durante su tarea en la comisión y también posteriormente se ha denunciado en este informe de la policía de estas presuntas vinculaciones. Doctor Daniel Pontón, ¿cómo entender estos cuestionamientos a una excomisionada para la pacificación de las cárceles y sus presuntas vinculaciones con las bandas? Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo muy cordial fraterno a Arturo y a la audiencia igual. A ver, me parece que el tema te abre un paraguas de análisis muy amplio, ¿no? Yo realmente no quisiera entrar en acusaciones. Yo respeto mucho la calidad de las personas hasta que no se demuestre, pero yo creo que esto amerita una investigación muy profunda. Porque partamos del hecho de que el año pasado el presidente generó o formó esta comisión en base a una serie de requisitos éticos, profesionales, de una serie de personas que los he conocido personalmente, algunos he conocido y algunos los conozco, y no tengo ningún tipo de, digamos, de cuestionamiento a su hoja de vida, a su visión. Les tocaba hacer un trabajo extremadamente complejo, que era básicamente hablar con estas organizaciones y los líderes de estas organizaciones. Eso fue una de las grandes controversias o un campo gris, yo le diría, de esta estrategia, que de alguna u otra forma yo estaba de acuerdo cuando se la formó, porque yo decía, la situación carcelaria había llegado a tal situación, ¿no?, de violencia, de crisis, que cualquier estrategia que aparezca en este sentido puede ser importante en la medida de buscar lo que se bien preciado en ese momento y sigue siéndolo, que es la atenuación de la violencia, ¿no? Parar esa violencia tan sádica, descarnada y voluminosa. Y claro, mucha gente decía, bueno, ¿por qué se está generando esta comisión? ¿Por qué estás dialogando con el crimen organizado? Porque al final de cuentas ellos son las personas que van a buscar ciertos privilegios y el Estado va a sucumbir en una lógica desventajosa frente a ellos, que de otra forma eso ha sido lo que ha pasado. Sin embargo, yo siempre creo que hay un bien supremo que es la vida de las personas, y en función de esos, lo voy a decir coloquialmente, si hay que hablar con el diablo hay que hacerlo, ¿sí? Yo no sé de dónde salió esta señora Garzón, no la conozco, lo he visto un par de veces, por referencia, la ha promocionado, la he visto muy cercana a ciertas autoridades o ex autoridades del SNAI. En la comisión muchas veces, algunas veces fui invitado a algunos eventos, no la vi directamente como parte de la comisión. Me parecería que ella tenía una especie de agenda propia, eso es algo que hay que recalcar. Y realmente eso es lo que abre el paraguas de este involucramiento de esta persona en este tipo de medidas, porque no se podría permitir que en función de esta comisión, ¿no?, de pacificación, que de alguna manera tiene un fin importante, un fin humano, humanitario, se haya escondido alguna figura que tenga otro tipo de interés. Yo creo que es muy grave eso, porque aquí no solamente está el tema de lo peligroso de la infiltración del crimen organizado, sino también la reputación de mucha gente que me parece que tenía muy buenas intenciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que yo quisiera que hiciera usar a nadie que esto avance una investigación muy profunda sobre ello, porque me parecería que se pudo, pagamos un escenario, haber utilizado el escenario de esta comisión para justamente tener gente que pueda
un poco hacer cumplir ciertos intereses que no estaban muy claros del todo, ¿no? Doctor Pontón, claro, como usted señala, muy grave que quien ingresa a una comisión en la tarea de buscar la pacificación de las cárceles haya tenido presuntamente este tipo de relaciones. Según el informe de inteligencia penitenciaria, y el portal Primicias recogió precisamente que dentro de ese informe la doctora Garzón intentó ingresar a la cárcel regional del Guayas el pasado 24 de septiembre para visitar a alias Junior, alias Fito y a otros presuntos jefes de las bandas, que fue determinado, que fue detectado, incluso que se presume que habría mantenido conversaciones con Leandro Norero, que presunto financista de organizaciones delictivas y acusado de lavado de activos, que fue asesinado, según la versión oficial, en la cárcel regional de Cotopaxi. ¿Cómo entender? Porque si bien esto habrá que corroborar, hay un informe de inteligencia penitenciaria que da cuenta de esta situación de la doctora Garzón, doctor Pontón. A ver, yo he escuchado las declaraciones de la doctora Garzón ayer en un medio colega, ustedes, donde ella dice que básicamente ha habido un malentendido de la gestión. Primero ella desmiente de una manera categórica que ella estuvo presente en esa fiesta o haya intentado ingresar, porque ella dijo, yo no estuve en esas fechas aquí en el Ecuador. Tal vez habrá que corroborar esa afirmación. Y segundo, dice lo que pasó en el Inca, en el CDP, tengo entendido, es que ella se malentendió una acción que ella pretendía hacer, que supuestamente tenía con fines humanitarios, de ayudas, de algún tipo de comida, tengo entendido, ropa, que se iba a proveer a los papeles, alguna cuestión de corte humanitario, ¿no? Y que eso se puede entender como una acción media complicada, en el sentido de, hablan de una adulteración de una información, no sé por qué hablan de ellos, habrá que investigar. Pero sin embargo se está utilizando aquí el nombre de la Universidad Católica, no me parece que es algo que debería aclararse sustancialmente, porque aquí ya no solo están en medio personas, sino instituciones. Tengo entendido que ellos están realizando una labor importante dentro de lo que es la gestión penitenciaria, con un proyecto de vinculación, de ayuda social, de trabajo comunitario, con organizaciones de PPLs, justamente para un poco paliar esta crisis, ¿no? Entonces sería muy mal que eso se pueda manchar ese nombre, más allá de la doctora, si se la debe investigar o no. Y me parecería que también habría que analizar por qué en este momento, es algo que a mí siempre me hago la pregunta cuando salen este tipo de acusaciones, ¿por qué esta acusación sale en este momento y no antes, ¿no? Hay que entender que estamos en el marco de un cambio de autoridades en el Estado. De pronto, esas cambios de autoridades en el Estado pudo haber alterado algún tipo digamos, de apreciaciones o de filiaciones o de vínculos con cierta gente, porque tengo entendido que ella era muy cercana a las autoridades anteriores del SNAI, ¿no? Me parecería que algo podría entenderse desde ahí. Eso no quiere decir que no se le investigue y que no haya, en caso presunto, algún tipo de responsabilidad, porque, le digo, a mí sí eso también es interesante ver cómo, por ejemplo, la organización de los choneros directamente la nombraron a ella como la vocera oficial, directa, le decían la madrina, ¿sí? Eso es algo que también debería investigarse, porque el hecho de que la comisión haya hablado con Cabecillas, que creo que ese era su fin, no puede ser que esto se haya utilizado para un fin mucho más allá de lo que fue creado, que es básicamente la pacificación. Y de pronto aquí se está cocinando algún tipo de interés criminal que es completamente rechazable, ¿no?, por parte de la opinión pública. Por cierto, doctor Pontón, hay que señalarlo, que dentro del informe de inteligencia penitenciaria se da cuenta al menos de dos hechos. El uno, la propia doctora Garzón admite que los diálogos con los Cabecillas y PPLs respondían a mitigar la violencia intra y extramuros. Es decir, ella admite esos diálogos. Y en segundo lugar, el alias Fito aparece en un video desde la cárcel regional del Guayas y asegura que la única portavoz de los reclusos es Claudia Garzón. Es decir, da pábulo al menos dudas de este tipo de relación, doctor Pontón. Sí, Miguel, o sea, fue formada una comisión, y la comisión la formaron varios miembros.
conozco a las personas, ¿no? He estado presente, los conozco, yo creo que son gente de bien, gente probas, profesionales, bien intencionados. A ver, no nos reemos el vestido, la comisión fue creada para hablar con los líderes, no andemos con eufemismos. Y ella dice una cosa cierta, ¿sí? Yo hablé no solamente con los choneros, hablé con Orero, hablé con los lobos, hablé con los chonequiles, hablé con todos, y bueno, esa era mi misión, o sea, de pronto esa es parte del trabajo polémico, pero al final que fue creado para eso, ¿no? Que ella sea directamente vinculada como la vocera oficial, cuando es una labor que nunca se le atribuyeron por parte de la comisión, o no sé si eso sea estipulado dentro de la comisión. No nos olvidemos que Nessa Curvelo renunció a esa comisión. Ella estuvo en este programa, en el programa pasado, donde admitió que había renunciado por algunos temas que no le cuadraban. Eso es sospechoso, porque desde mi punto de vista había una especie de agenda paralela. O sea, ella, a partir de esta comisión, empezó a tener una especie de agenda paralela autónoma, que eso es lo que genera las sospechas y es donde se debería investigar. Y habría que preguntarle justamente a la comisión qué es lo que pasó ahí, ¿no? Bien, la cordial bienvenida al periodista e investigador Arturo Torres, del portal digital Código Video. ¿Cómo ve este informe y esta situación que de alguna manera se ha pretendido manchar la tarea de una comisión para la pacificación de las cárceles y la actuación de la doctora Claudia Garzón? Arturo, buen día. Buen día, Miguel. Buen día, Daniel. Un gusto compartir con ustedes este panel. Sí, yo coincido con lo que menciona Daniel en el sentido de que hay hechos que se presentan como episodios que todavía faltan algunas piezas por atar, por unir para entender bien lo que pasó. O sea, yo creo que estamos de nuevo frente a un elemento que nos habla de un informe de inteligencia que aparece en primicias, ¿no es cierto? Y en el cual se alerta de una supuesta participación, digamos, a favor de las organizaciones delictivas de la excomisionada Claudia Garzón, porque ella mantenía reuniones con algunos líderes de esas bandas y por lo tanto se habla también de una agenda paralela que, amparada en el trabajo de la comisión, se había estado jugando a favor de estas bandas para crear una sola organización. Eso es lo que dice ese comunicado o esa información de inteligencia, que ha sido desmentida por la comisionada, que entiendo cumplió su papel desde diciembre hasta junio, al 16 de junio, cuando terminó la tarea que realizaba la comisión. Ahora, yo, Miguel, sí me quiero remontar al hecho de qué pasó, porque aquí hay dos posiciones claramente. En la comisión hay divisiones, ¿no es cierto? Hay fragmentación. Hay una posición en la cual la comisionada Claudia Garzón, que es parte de este organismo, llega a las cárceles, ¿no es cierto? Y tiene contacto, va al territorio, por así decirlo, donde están los detenidos y empieza a conversar con los detenidos y con los cabecillas. Y ese trabajo no estaba haciendo, por ejemplo, Nelsa Curvelo, que ya tiene un trabajo mucho más, digamos, más analítico, más más distanciado, en el sentido de tomar más distancia, y entiendo que ese es uno de los temas que también provoca este rompimiento, esta división dentro de la Comisión de Pacificación. Ese es un primer punto a establecer. O sea, el método que tuvo la comisión, la metodología de trabajo, no fue bien definida. Entonces, por eso es que empiezan a surgir estas discrepancias entre los miembros de la comisión. Entre una integrante, que es Claudia Garzón, que dice, no, hay que ir a las prisiones, y entiendo Nelsa Curvelo, que tiene una posición mucho más distante. Al final, Claudia, en el caso de Nelsa Curvelo, ella reveló la semana anterior que ella dejó el proceso precisamente porque no había, por un lado, todo el apoyo. Ella no sentía que tenía todo el apoyo del gobierno para caminar en un proceso de pacificación, ¿no es cierto? Y tenían dificultades para trabajar y concretar logros, y por lo tanto ella decide salir del proceso. Y por el otro vemos a la comisión y a dos comisionadas
Una de ellas es parte es de la Universidad Católica, que también nombra Claudia Garzón, que sí se dedican a hacer un trabajo mucho más específico en las cárceles. Digamos, llegan con donaciones, llegan con libros, llegan con comida, y así se acercan y tratan de establecer vínculos y por lo tanto logran tener una proximidad con los líderes de algunas de las bandas y van avanzando en ese proceso que inicialmente es el que creo que es importante lo que acaba de mencionar Daniel, en el sentido de no satanizar el papel que hacen los comisionados al acercarse y dialogar con los líderes, porque los líderes son los que manejan el tema, porque vemos que el Estado no controla las cárceles. Eso también es un tema de fondo aquí, porque eso es lo que se evidencia. O sea, a ver, cuando una banda o un líder de las bandas dice, a ver, la vocera, nuestra vocera, es Garzón, es Claudia Garzón, ellos le están asignando un papel porque no confían en otras autoridades. Y por lo tanto se ve que quien controla el proceso de diálogo y de con quién dialogar son los líderes de las bandas. O sea, este me parece un dato muy importante para entender que en todo este periodo, y por eso se nombró una comisión que puede intermediar, ¿no es cierto?, para encontrar respuestas y pacificar las cárceles, porque el Estado no lo ha podido lograr. Eso es real. El gobierno no ha tenido las herramientas, no ha tenido la capacidad de controlar las grandes cárceles de este país, entonces que siguen controladas por los líderes de las bandas que ahora están abiertos de ese proceso, y yo no encuentro creo que es un problema de fondo, Miguel, que no sabemos qué es lo que va a pasar con el tema en las cárceles. Ya vimos el resultado en la penitenciaría, 16 fallecidos, ¿no es cierto? Si no estoy mal en el número, pero, o sea, aquí lo más posible es que se venga una escalada, porque nuevamente el trabajo que venía haciendo de alguna forma la comisión, que eso se tendrá que evaluar, ellos entregaron un informe, no ha tenido una continuidad, entonces se quedó un vacío, ¿no es cierto? ¿Por qué no hubo un relevo de ese trabajo? ¿Por qué no se renovó o no se buscó otros integrantes? O sea, hay un sinnúmero de cabos y de fichas sueltas que el gobierno no da respuestas, y de alguna forma ahora nos quedamos en estos episodios que tienen que investigarse, ¿no es cierto?, sobre cómo se habría estado o no jugando a favor de una de las bandas, o qué trabajo mismo realizaba, qué intereses hay por detrás de todo este tema, a partir de la muerte de Norero, que por cierto, de Leandro Norero, ¿qué es lo que desencadena todo esto, no es cierto? Después de la muerte de Leandro Norero es que empiezan a surgir todas estas informaciones y a conocerse un poco más en detalle este papel, lo que plantea también en este caso Daniel, sobre, bueno, ¿y qué pasó antes, no? Porque no olvidemos que todo este proceso de la comisión fue autorizado por el gobierno entre diciembre y junio, es decir, todos los ingresos estaban controlados. ¿Por qué no tenemos una información detallada sobre eso? ¿No es cierto? Si es que hay una denuncia más concreta, yo creo que esto es parte de la investigación que tiene que hacerse y un poco corroborarse. El SNAI todavía no se ha pronunciado sobre este tema, ¿no es cierto?, sobre las denuncias que se hacen en ese informe de inteligencia. Deberían hacer un pronunciamiento para explicar qué pasó, ¿no es cierto?, porque esa información necesita el país para tener claridad sobre el proceso y sobre todo sobre de la continuidad. O sea, ¿qué confianza podemos tener nosotros en trabajo de cualquier comisión si luego surgen estas dudas y estos hechos que nos hacen pensar en que podrían haber supuestas agendas paralelas y que se salieron de control y se empezaron a hacer otro tipo de acuerdos? Pero esta información debe ser mucho más procesada e informada de manera oficial y formal a la ciudadanía, y creo que eso es lo que debería hacer el nuevo director del SNAI, aclarar qué pasó con el papel de la comisión, y efectivamente esclarecer todas estas preguntas que nos hacemos ahora nosotros a propósito de todo este tema que ha surgido estos últimos días, Miguel. Vuelvo con el doctor Daniel Pontón y quiero ilustrar precisamente la respuesta que diera la doctora Claudia Garzón frente a los señalamientos y frente a este informe de inteligencia penitenciaria y difundido por el portal Primicias, por favor. Donde él sale, me recibe junto con 2 colaboradores más del Inca, me recibe junto a la comisionada Alejandra
Delgado, mi hija Lupita Mora, que también me acompañó porque estábamos de vacaciones, y yo. Entramos mostrando el pasaporte, entramos con el protocolo donde no se ingresó sin celulares, ni papeles, ni carteras, ni nada. Y esto es comprobable. Está el informe que hizo el director al SNAI. Tengo entendido que el día que hubo juegos pirotécnicos que decían que era el cumpleaños de Junior Roldán, eso fue el día 20 de septiembre. Para el día 24, José Adolfo Macías sí solicitó una entrevista donde ese mismo día sé que se la habían no autorizado. Ese panfleto dice Unidad de Inteligencia Penitenciaria, no tiene responsables, no tiene firma, aparecen como fantasmas. Estoy vinculada con 8 organizaciones. Sí, ¿en qué sentido? En una vinculación humana que transforme, que dignifique como vocera y como mediadora, pensando en que sí era posible lograr una pacificación y mitigar violencias. Ese es el testimonio de la doctora Claudia Garzón, en donde precisamente ella precisa sus actuaciones. De cualquier manera, el problema, como señalaba también Arturo Torres, tiene que ver con el tema de fondo, que hasta el día de hoy el Estado ecuatoriano, Daniel, no ha logrado un control dentro de los centros penitenciarios, y por eso esas acciones periódicas de violencia en los centros penitenciarios. Por supuesto, porque la comisión se creó justamente porque partíamos que había un conflicto criminal dentro de las cárceles. Ese conflicto criminal había llevado a esta violencia descarnada y es necesario establecer un enfoque distinto al problema. Hasta ese entonces el Estado tenía una visión bastante externa del mundo y solamente teníamos relatos de investigación policial, de inteligencia policial sobre el tema carcelario, y no una capacidad del Estado de poder, de una serie de actores autónomos que puedan tener una apreciación de lo que pasa en el mundo penitenciario. Parece que eso es importante y generar mecanismos de paz. Es un poco ilusorio pensar que líderes criminales se pueden poner de acuerdo para decir vamos a firmar la pista de la paz, porque este año, si hubiera sido así, este año no hubiéramos tenido episodios de violencia. Y tenemos entendido que ya este año tenemos más de 100 personas fallecidas en las cárceles. Lo interesante es que este año aparecieron hechos de violencia en centros que no habían estado dentro del radar de los epicentros de violencia del año pasado, que era Santo Domingo, Esmeraldas, etc. Y eso sí me sorprendía que de alguna otra forma la penitenciaria litoral y Guayaquil en general había permanecido medianamente pacífico. A ver, pero el problema de la comisión es que cuando usted genera una vocería, y ese es un problema que tiene que ver con la metodología, usted tiene que tener una agenda de negociación. Usted parte, bueno, hay una serie de reclamos, de sentidos conflictivos que están detrás de todo este tipo de hechos de violencia, pero el Estado tiene que comprometerse a cumplir ciertas acciones que van en beneficio mismo, no de los líderes penitenciarios, porque esta es gran parte del problema. No se puede esto hacer alcahueta de su poder, de sus influencias o de sus intereses, sino de unas cuestiones que vayan mucho más con el beneficio de los PPLs en general, ¿no? Y eso creo que era un mecanismo de negociación importante que tiene que ver con mejoras sistemáticas a las condiciones de vida de la población penitenciaria. Lastimosamente, y esa es gran parte del problema y lo riesgoso, yo creo que gran parte del mensaje que Elsa Curvelo nos deja es que ella no podía, más allá de la posición distante, digo, que tuvo con ciertos líderes, ella no podía comprometerse a ciertas cosas que el Estado no cumple. En este caso, el Estado, en los temas penitenciarios, es una especie de incumplidor sistemático de promesas, porque se han anunciado muchas cosas que no se han realizado. Y eso obviamente genera problemas ya de credibilidad de la misma vocería de la comisión, hasta tal punto que el resultado final de la comisión es que la paz no solamente no es que no se iba a lograr, sino es que le pusieron algo así como un tema. Vamos a ver cuándo se pueden generar las condiciones para que esta paz pueda ser consolidada, ¿no? Y eso me parecía terrible, porque al final de cuentas lo que demostraba es que básicamente la paz podría lograrse cuando a ellos les dé la gana, ¿sí? Y eso en un Estado de Derecho no puede permitirse. Y eso me parece que era complejo sostener. Ahora, a mí se me sorprende que la señora Garzón haya tenido un rol tan autónomo
¿no? Porque más allá de las divergencias que todo grupo humano exista, ¿no? Sobre ciertas situaciones, se mantuvieron cohesionados como comisión, porque no solamente era Néstor Curvelo, eran varias personas. Eso habla de Alejandra Delgado, que igual la conozco, de un trabajo sistemático, pero me parecería que la señora Garzón tenía una agenda, digamos, autónoma, que eso es interesante. Yo no sé de dónde salió ella, porque quién la recomendó, por qué estuvo ahí, cuál fue su salida, creo que tuvo experiencia en Colombia en algo parecido, pero de ahí no sabemos mucho de ella. Entonces habría que investigar también por qué ella estuvo presente en esta convención y cuáles fueron las personas que la pusieron, ¿no? Ahora, esta inestabilidad también de alguna manera, ¿cuánto conspira, Daniel, cuando acaba de nombrarse al 5º director del sistema penitenciario, el señor Guillermo Rodríguez? O sea, yo creo que estructuralmente el Estado, yo lo dije la semana anterior, ¿no? El Estado ha renunciado a su posibilidad de dar una solución al tema penitenciario, ¿no? La prueba más importante está en que no atina en poner una persona idónea y estable en un puesto, ¿no? Yo no lo conozco al señor Rodríguez, él es un ex policía, tengo entendido, o del GUIR, no recuerdo bien, pero tengo entendido que fue funcionario público, conocer en profundidad algunas cuestiones que tengan que ver con seguridad, pero claramente no es una persona clave, idónea para estar ahí, porque su hoja de vida no lo dice, ¿no? Y la hoja de vida. Pero bueno, él se presta, él es un colaborador que creo que puede tener las mejores intenciones, pero la pregunta que nos podemos hacer es, ¿para qué está nombrado? ¿Cuáles son sus misiones? Habría que preguntarle cuáles son sus hojas de ruta, cuáles son sus objetivos, cuál es su plan de trabajo, cuál es su equipo, qué piensa hacer. Es decir, lo que estamos acostumbrados a poner gente un poco para que un poco domine o pulule en esta suerte de caos, de infiernillo, de un lugar donde sistémicamente está torcido. Y en función de eso, yo creo que básicamente lo que hace el Estado es dar un representante a un mundo que básicamente se gobierna por otro tipo de lógicas y otro tipo de poderes, ¿no? Arturo Torres, la actuación de la doctora Claudia Garzón da para dudas cuando desde las propias bandas dicen, es nuestra portavoz, ella, como escuchamos del audio, ha explicado su participación, pero eso de estar divididos virtualmente en la comisión que hiciera su tarea no deja dudas desde la visión del control al interior de los centros carcelarios. Sí, completamente, Miguel. Me parece que precisamente el tema de toda la inestabilidad en las cárceles nos habla de la ausencia de procesos, de una estrategia para solucionar el problema en las prisiones, en el sistema carcelario, y sobre todo este enfoque de nuevamente poner a un ex policía al frente. Antes estuvo ya un general, que le mantuvieron al general en 2 funciones, como director antinarcóticos y director del SNAI. Este es un error gravísimo. Miguel, en medio de 2 problemas que son los problemas centrales de la inseguridad en el país. El uno, el narcotráfico, y el otro, el de la violencia en las cárceles. ¿Cómo puede una sola persona estar al frente de 2 procesos tan conflictivos? Eso nos habla de que hay una incomprensión absoluta de parte de las autoridades del gobierno sobre este tema. También, evidentemente, estábamos en medio y hemos vivido la crisis del femicidio que ocurrió en la escuela de policía hace más o menos un mes, con el tema del teniente Cáceres, es decir, un sinnúmero de problemas que agravaron, por cierto, el manejo, pero estas decisiones que se toman de mantener a un mismo oficial a cargo de 2 áreas tan sensibles, esto no se entiende. O sea, y lo que recomiendan los estándares internacionales es que nunca se ponga policías al frente de los manejos del sistema penitenciario, Miguel. O sea, esto no es recomendado porque esto se necesita tener gente que maneje y que sepa del tema social, administración carcelaria, y no necesariamente las personas que además son encargadas de detener a quienes cometen delitos, los ponen frente a frente, ¿no es cierto?, por así decirlo. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción de los detenidos y de los líderes de las bandas?
totalmente contraria a cualquier proceso que signifique entablar diálogos con las autoridades, pues porque están poniendo al frente a un oficial de la policía que es un antagónico para estos grupos delincuenciales. Ese enfoque es precisamente el que llama además muchísimo la atención de la del poco entendimiento sobre cómo opera la criminalidad, sus dinámicas, cómo facilitar los encuentros para solucionar los problemas de los detenidos. Entonces, lo único que se hace, Miguel, es apagar incendios y además echar más leña al fuego. ¿Por qué? Porque se nombra a exoficiales o a oficiales que básicamente no tienen o son de alguna forma rechazados por estas organizaciones o por las personas detenidas. Entonces, más allá de que yo no estoy satanizando ni mucho menos de la participación de la policía, porque ellos básicamente lo que están haciendo es cumpliendo órdenes del mando político en este caso, pero son decisiones que se deberían tomar técnicamente y no ha pasado eso, y eso es lo que se evidencia en el manejo de la comisión, Miguel. O sea, básicamente un desconocimiento absoluto de cómo manejar un tema en el cual se planteen objetivos, cuál va a ser el papel de la comisión, de los comisionados, delimitarlo adecuadamente para que no existan estas distorsiones, ¿no es cierto?, en el cual una comisionada piensa una cosa, otra comisionada tiene otro punto de vista, es decir, no había un papel cohesionado, claro, de la comisión, pero quien debía definir eso era el gobierno. Y básicamente lo que vemos es que hay una ausencia absoluta de un norte de cómo manejar el sistema penitenciario, y los problemas van a seguir, Miguel. Lo realmente preocupante es que, como se han ido tomando las decisiones, lo más probable es que vuelva a ocurrir otra masacre, otra matanza, en función de intereses o de rivalidades internas que se manejan en las prisiones en el entorno de una violencia generalizada, porque no olvidemos que lo que ocurre en las cárceles también se puede replicar en las calles, porque desde las cárceles los líderes manejan y vemos que ellos tienen el control absoluto de a quién nombran vocera, a quién, porque en función de la confianza que no ven y que tienen en otras autoridades. Entonces, esto sí es lo que más llama la atención de todo lo que ha venido ocurriendo desde el año pasado, ¿no es cierto? O sea, seguimos sin brújula, seguimos sin ninguna señal que nos diga que este proceso se va a reencauzar de una manera positiva y de que se va a eliminar o por lo menos a controlar de alguna manera estos brotes inusitados de violencia extrema, que lo único que hacen es generar en la población este estado de estrés sobre la criminalidad en el país y cómo precisamente el Estado está subordinado a la lógica de las bandas que son las que están mandando todavía en los centros carcelarios 2 años después, prácticamente, después de que empezaron a estallar estos brotes cruentos en los centros de detención. Arturo, es grave el que los problemas sigan sin control del Estado como le corresponde dentro del sistema penitenciario, dentro de los centros carcelarios. ¿Qué significa el 5º director del sistema penitenciario? Precisamente Guillermo Rodríguez, quien fue ex miembro de la Policía Nacional. Incluso se ha señalado que el nuevo director del sistema es conocido del nuevo ministro del Interior, el coronel Zapata, y que lo que dice Arturo precisamente, se sigue llenando de retirados cuando aquí debiera haber gente con mucha experiencia en la rehabilitación social, que es uno de los fines, Arturo. Así es, Miguel, o sea, no puede ser que por afinidades o por confianzas o porque yo le conozco más a esta persona cuando yo estaba en la policía le voy a nombrar. O sea, tienen que estar los mejores en esos cargos, tiene que ser gente que sea competente para administrar una cárcel con un ángulo mucho más transversal, tienen que saber de administración penitenciaria
conocer el tema estructural que estamos enfrentando, debe tener muchísimas capacidades quien esté al frente, y no necesariamente solamente, de nuevo, creo que es recurrente el error de pensar del gobierno que este es un tema de la policía, porque todo se trata de solucionar con la policía o con los militares, Miguel. Esto es muy grave porque no se entiende el problema en todas sus dimensiones y con todas sus aristas y de una manera más transversal, que hemos conversado también sobre este tema. Y se cree que los policías y los militares van a solucionar los problemas de seguridad cuando las causas no son abordadas, ni hay un abordaje a ese nivel. Entonces van a seguir ocurriendo todos estos sucesos lamentables para tantas familias, cientos de familias que han perdido a sus familiares al interior. Y ojo, todas las repercusiones de esto se van a venir por la CIDH, Miguel. O sea, eso es lo más seguro, porque una vez que una persona está detenida, depende absolutamente del Estado. El Estado es responsable de la vida de esa persona. Y todos estos casos, todas estas muertes en las prisiones son responsabilidad del Estado. Y lo más probable, por los antecedentes que tenemos sobre casos similares, es que esto se revierta con una imposición de responsabilidad del Estado para que se indemnice a las víctimas y se observe el papel totalmente errático en política penitenciaria del gobierno, de este gobierno y del anterior también. Pero me parece que no se está teniendo todavía, no se hace un mea culpa, Miguel, y esto es el problema también de fondo, porque parece que a partir de los errores que se cometen, lo más apropiado es que se haga una pedagogía, ¿no es cierto? El error sigue siendo error cuando uno no lo corrige. Y vivimos en un proceso interminable de errores que se siguen repitiendo, no se aprende de los errores y se sigue cometiendo el mismo tipo de equivocaciones que al final van en desmedro de toda la población. Y creo que en esto debemos estar muy conscientes todos del enfoque que sigue siendo errático y sigue teniéndonos como en zozobra de no saber por dónde va a venir la próxima matanza en las cárceles, y esto con las secuelas que tiene, ¿no? Porque ya vimos que lo que ocurrió en Cotopaxi con Leandro Norero tuvo una secuela de venganza o de retaliación en la penitenciaría cuando el pabellón donde estaban los gente de los Lobos fue atacada por las organizaciones que apoyan a los choneros y que se volvieron a aliar en esta nueva dinámica de conexiones criminales. Doctor Daniel Pontón, quisiera ilustrar con un anuncio que hizo esta mañana en Ecuavisa el secretario de la Administración, Iván Correa, precisamente sobre temas de seguridad y tema del sistema penitenciario. Confirmando con quién nos estamos enfrentando. Y frente a ese nuevo enemigo, tomar las estrategias que lleven, sinceramente, a derrotarlo. Pero obvio, no podemos comentar muchas cosas en términos de seguridad, como ustedes podrán entender, pero son acciones que verán con mucha fortaleza en los próximos. ¿Cuál es el país que queremos tener? ¿Un país que se entrega al narcotráfico o un país que pelea con él? ¿Un país que en el futuro quiere defender a nuestros hijos y a nuestros nietos de esa plaga? ¿O simplemente un país que decide mirar hacia otro lado como antes lo habían hecho? Pero es que creo que el presidente Lasso ha decidido enfrentarlo. Y eso requiere de mucho valor. Y creo que es el camino correcto. No podemos dejar que las mafias y el narcotráfico nos ganen. La estrategia está definida y esa estrategia se pasa por diferentes pasos y hay que seguir implementándola. Esto no va a ser una tarea sencilla ni una tarea rápida, pero hay que ejecutarla. Y el gobierno del presidente Lasso está claro en hacerlo y ha sido valiente en enfrentarlo. Hay que tener y trabajar duro por los resultados, pero no dejarnos de las mafias. Mientras tanto, habrá más masacres carcelarias y más muertes en las calles. Mientras tanto, se tendrán que ejecutar todas las estrategias necesarias para darle seguridad a los ecuatorianos. Doctor Daniel Pontón, preocupa lo que decía Arturo Torres, complementariamente al señalamiento del secretario de la Administración. Los problemas van a seguir en las cárceles. ¿Hasta cuándo? Si es que el Estado no tome el debido control que se viene clamando. El gobierno tiene un año casi medio en funciones, y la retórica de que estamos nuevos y que somos
Vamos a hacer las cosas, tengo promesas claras tengo claro a dónde quiero llegar y pues eso hago una serie de promesas, es parte de la retórica, ¿no? Estoy de acuerdo que un plan de seguridad de Estado no debe ser divulgado de una manera abierta, pero en todo caso, empecemos por lo básico, ¿no? Yo creo que año 4 meses para que la policía diga que no pudo ingresar a la cárcel litoral, y no se sabía que era eso un evento que se iba a pasar, o sea, se presumía, todo el mundo sabía que iba a haber retaliaciones, y que no tenga un blindado porque sea que lo están reparando, me parece que es un despropósito absoluto de una mediana estrategia de contención, ¿no? Que es lo que yo le pedí. O sea, sí, hay problemas estructurales del sistema penitenciario enormes, históricos, que el Estado no lo puede solucionar de la noche a la mañana, pero por lo menos paremos las matanzas, ¿sí? Pero si tú no tienes ni siquiera el material básico, cuando sabías que eso iba a pasar, me parece que estamos ya en un nivel de incompetencia que no tiene nombre, ¿sí? Que decir que las cárceles no tienen vigilantes en Cotopaxi porque en las torres hace frío, pues que no haya podido poner una calefacción y ventanas a esas torres de pronto como una mecanismo para evitar que eso se dé, me parece también que estamos en un nivel de incompetencia que no tiene nombre. Entonces, yo no sé hasta qué punto lo que está diciendo el secretario de Administración sea algo que nos dé esperanza, ¿no? Porque lastimosamente ya hemos venido con esta retórica bastante tiempo, diciendo vamos a hacer esto, tenemos la estrategia, sabemos cómo vamos a implementarlo, prometemos recursos, y ahorita llegamos a prácticamente finales de año y no tenemos absolutamente nada. Mientras tanto, el sistema se hace mucho más complejo y la mediana paz que teníamos este año, porque se había logrado una cierta pacificación en la penitenciaría, se acaba de romper, y eso lo anunció la señora Garzón, ¿no? Que de alguna otra forma las condiciones de paz en el tema penitenciario se han roto completamente, es decir, hemos perdido casi un año en este tema y para tener resultados cero, ¿no? Lastimosamente la realidad penitenciaria es extremadamente compleja, catastrófica, y que está directamente relacionado con la seguridad del país, ¿no? Esa es gran parte del problema, y ahí está un problema sistemático que tenemos que no lo se dio a corregir, ¿no? Doctor Pontón, ¿usted ve complejo que el Estado asuma con firmeza y pueda controlar las cárceles? ¿Qué es lo que se viene desde afuera reclamando? Es que la situación está tan dada, está tan complicada en el sentido de que cómo se manejan las cárceles. O sea, yo no creo que la gente no esté en las torres de Cotopaxi vigilando porque hace frío, sino porque realmente tiene miedo a que su vida corra peligro, porque el Estado no maneja las cárceles. La señora Curvelo la vez pasada relató que los funcionarios admiten abiertamente entrar en el círculo de corrupción porque no les queda otra para manejar una cárcel. O sea, la corrupción prácticamente ya es una corrupción sin tipo de ruborización, simplemente la aceptan tal cual es. Sigue entrando armas, no existen protocolos adecuados para actuar en casos de que haya un anuncio de una nueva masacre, más allá de que se sepa dónde va a haber. Se habla ya de un puesto humano unificado, que es interesante, pero lastimosamente si no se le dan los recursos necesarios para atender ese tipo de situaciones, la situación va a seguirse dando. Es decir, ya el Ecuador debió haber tenido una estrategia bien consolidada para evitar que este tipo de situaciones siga proliferando. Sin embargo, no lo hemos hecho. Entonces, estamos en una serie de unas mareas muy confusas, donde el Estado es parte de esa marea. Yo lo decía la semana anterior. Yo creo que a este punto el SNAI es una especie de gestor burocrático de los intereses más oscuros del crimen organizado en el tema de las cárceles y en el tema de las calles, ¿no? Porque lastimosamente toda decisión que se toma ahí tiene que ser aprobada por los líderes penitenciarios, y el Estado no tiene ningún tipo de estrategia para contener ese tipo de situación. No lo digo porque creo, sino porque es lo que se ve. Y es lo que puede constatar en función de relatos y evidencias periodísticas que se ponen ante la opinión pública, ¿no? Arturo Torres, un tema extremadamente complejo, como escuchamos. Si no hay ese control, y somos reiterativos en ese sentido, y el país exige eso, si no hay fortaleza, sino debilidades en el Estado para el control, lo que estamos viendo es este círculo vicioso. Viene un nuevo motín, asesinatos, heridos, ingresa a Fuerzas Armadas, ingresa a la policía, controla
temporalmente eso, salen y vuelve el mismo esquema, ese mismo círculo vicioso de control de las bandas al interior. O sea, no hay cómo dar un permanente control del Estado en los centros carcelarios, Arturo. Así es, Miguel, y lo que pasa es que no se puede sostener ningún proceso porque esta misma corrupción sistémica que está acabando o sea, básicamente que ya se ha normalizado, como bien señala también Daniel, básicamente lo que hace es alentar a quienes cometen delitos y desalentar el papel y la tarea que sí cumplen buenos funcionarios que también existen. O sea, los procesos correctos que también se venían realizando de rehabilitación puntuales, por supuesto, y las buenas decisiones que también se han ido tomando, porque también hay que destacar lo bueno que se hacía, quedan en nada porque vienen estas revueltas y arrasan con todo. Por ejemplo, talleres que se han montado para hacer, para dar cierto espacio de rehabilitación en algunos de los centros penitenciarios como Ambato, por ejemplo. De pronto, por este tipo de hechos se paran, o lo que hacen estas bandas, ¿no es cierto?, confabuladas, es destrozar los talleres, acabar con todo, cerrar las prisiones, someter a la mayoría de los detenidos a una situación extrema de violación de derechos humanos, porque también hay que decirlo, Miguel, estas bandas y los cabecillas de las bandas someten a la mayoría a sus intereses y no pueden entrar alimentos, no pueden comunicarse con sus familiares, los tienen de rehenes, Miguel. O sea, esto también, la violación de derechos humanos también es al interior generada, evidentemente, por quienes están al frente de estas organizaciones criminales, que boicotean permanentemente el trabajo que, ya hemos mencionado, con todos los problemas que tiene, con todo lo errático que ha sido, sí se ha realizado también. Han habido intentos, pero como no hay una línea constante, una estrategia clara, sostenida a diferentes niveles, entonces estos esfuerzos aparecen como aislados. Y esto es lo que no se ve, cobijado por todo por las masacres que han habido, por todos estos hechos de violencia. Entonces, lo que hacemos es vivir en el día a día, apagar incendios, en un estado de alerta permanente de cuál será la próxima víctima en las cárceles. Entonces, yo no me quiero imaginar el estrés de una persona que sabe que va a ser detenida. O sea, ¿quién va a querer entrar a un centro de detención? O sea, yo sé que nadie quiere entrar a un centro de detención, pero evidentemente, o sea, ¿qué garantía tiene uno de su vida y de su seguridad si es detenido por la policía y llevado a un centro donde tiene que cuidarle a la integridad mientras dure un proceso judicial y se establezca una condena o se absuelva a una persona? Ese es el otro tema. ¿Cuántos de los detenidos? Creo que cerca del 35% de las personas que están detenidas, 25%, no me quiero equivocar en el porcentaje, no tienen sentencia, Miguel. O sea, no tiene sentencia en última instancia, entonces es gente que todavía es inocente hasta que no se le encuentre culpable. Muchos de ellos han sido asesinados. Han sido asesinados en estas revueltas. Ese es el otro tema también grave de este problema. ¿Cuántos son jóvenes? ¿Cuántos inocentes han muerto en estas masacres? Ese es otro tema por el que hay que responder, que el Estado tiene que respondernos. Por eso es que con todos estos matices, me parece que ya el gobierno debe ir un poco más allá de la retórica, de los anuncios, y evidentemente fortalecer lo que esté haciéndose bien, que sí creo que hay cosas que se han hecho bien, pero abordar el problema de la corrupción de una manera mucho más frontal y eficaz, porque la corrupción es lo que permite que las bandas se hayan un poco enraizado en el control de los centros penitenciarios, y no olvidar que esto es el producto de 10 años, ¿no es cierto?, de los 10 años anteriores, porque la factura que ha recibido este gobierno es muy alta, así es muy compleja, pero en estos momentos quien tiene que dar la cara es el gobierno, con toda este acumulado de malas decisiones que se tomaron la década pasada. Entonces,
creo que también el gobierno tiene que estar abierto a escuchar las críticas, los cuestionamientos y entender una dinámica de hacer una política carcelaria en función de la gente que sepa y que conozca. No necesariamente apelar a los mismos actores que pueden tener buenas intenciones, yo no dudo de eso. Policías, militares, ellos en función de lo que saben pueden actuar, pero no es su competencia estar administrando prisiones, Miguel. No es su competencia, no están formados para eso. Están formados para enfrentar el crimen, no para rehabilitar entre comillas a los detenidos. Entonces hay una distorsión en este tema de forma absoluta. Bien, muchas gracias por aportar a este análisis y quedamos en las mismas ascuas. ¿Cuándo el Estado ecuatoriano podrá controlar los centros carcelarios para luego pensar en el siguiente objetivo, que es la rehabilitación social, que está muy lejos? Muchas gracias al doctor Daniel Pontón y al periodista Arturo Torres por aportar a este debate. Muy amables. Gracias, Miguel. Chao. Buenos días. Chao, Daniel, que te vaya bien. Chao, Miguel. Muy amables. 7:28 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto diálogo con el secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez. Temas de interés, acusaciones, respuestas en torno a lo que sucede en materia de seguridad y los centros penitenciarios. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Produbanco es ProPyme. Nuestro propósito es impulsar el crecimiento de tu negocio. Por cada $2,000 de incremento en el saldo de tu cuenta PYME hasta el 30 de noviembre de 2022, participas en el sorteo de 2 premios de $10,000 cada uno. Si abres tu primera cuenta PYME en Produbanco, participas por un premio adicional de $10,000. Somos un banco con propósito. Produbanco, en pro de ti. Llegó el tiempo de descuento Marcimex y con él grandes sorpresas. Del 14 al 17 de octubre, créditos sin intereses. Y por cada victoria de la selección, tienes 2 cuotas menos en tu crédito directo. Vive el Mundial con Marcimex.